Combatir el tráfico de seres humanos es, de acuerdo con las respuestas que hemos recibido desde la Comisión, la base en la que se apoyan las actuaciones para desarrollar una política comunitaria sobre desapariciones de personas. De hecho, este tráfico se identifica como responsable de la mayor parte de las 10.000 desapariciones de menores no acompañados y de una buena parte también de otras desapariciones forzadas que se registran anualmente en la Unión. Además de las medidas que se centran en cuestiones relacionadas con la investigación y el esclarecimiento de este tipo de sucesos, quisiera preguntar si la Comisión es consciente de la peculiar situación legal en la que quedan las víctimas y los familiares de personas desaparecidas en la Unión, que origina una doble victimización, y si hay alguna previsión para revisarla en el marco de la política europea de atención a las víctimas de delitos. Nos gustaría saber, en concreto, cuándo estarán disponibles los resultados del estudio que nos anunció la comisaria Jourová en noviembre pasado sobre la transposición de la Directiva de Víctimas, que ha incluido un apartado específico sobre víctimas de desapariciones. Gracias. Blanca, acabamos de escuchar a Izaskun Bilbao, europarlamentaria, y es una intervención que hace precisamente en el Parlamento Europeo. Hasta que, bueno, tú estás allí, sí. Esta es una grabación en la que tú estás presente y ya ves, de todo lo que hemos estado comentando a lo largo de estos capítulos, ya estás en el Parlamento Europeo. ¿Cómo es que llegas hasta allí? Porque hemos estado hablando de instituciones hasta el momento un poco más cercanas. Pero llega un momento en el que te planteas que tienes que ir hasta Europa. ¿Cuáles son los pasos previos a Europa? Para que llegue ese momento, la historia, que hasta el 2015 había sido algo como familiar y más privada, pues se hace público. Entonces, se hace público en el mundo. Y entonces y pasa otro acontecimiento. En ese momento desaparece un chico de Galdácano o de Eguiluz, y toda la sociedad, tanto vasca, española, hay un apoyo total a la familia, hay una preocupación por la desaparición. Sí, yo creo que todos conocemos el caso de Eguiluz, que desaparece en Amberes. En Amberes. Desaparece en Amberes. Y entonces, tanto sus padres como un grupo de Galdácano que les apoya. El ayuntamiento también. El ayuntamiento, el alcalde está con la familia, pues a tope. Pero también todo Galdácano. Pero yo creo que al final fue toda la sociedad con él, porque es algo que era un momento que empezaron nuestros hijos a ir de Erasmus. Sí, porque este era un chico estudiante que estaba de Erasmus en Amberes, ¿verdad? No, él había hecho un Erasmus en Amberes, y entonces luego ya cuando acabó la carrera ya estaba trabajando allí de ingeniero. Ah, vale, bien. Entonces está allí trabajando de ingeniero y desaparece. Y lo que hace es, se moviliza, pues yo creo que España entera. O sea, sí, fue muy mediático, sí. Fue muy mediático, y luego pues que hubo un grupo que se movió mucho, o sea, tanto sus padres, toda su familia, pero aparte fue como todo, instituciones, sobre todo vascas. El pueblo. Todo el mundo. El pueblo de Galdácano, sí. Y entonces, a raíz de esta desaparición, el Izaskun Bilbao, que era la que llevaba todo el tema, organiza unas jornadas de desaparecidos en el Parlamento Europeo. Pero no solo Izaskun Bilbao del PNV, sino que es a nivel de todos los grupos políticos de toda España. O sea, hubo representación de todos los partidos. O sea, fue unánime el apoyo tanto a la familia de Odey como a todos los desaparecidos. Bien, entonces se hace estas jornadas, y yo me entero por la prensa que se va a hacer unas jornadas de desaparecidos en Europa. Entonces escribo a Izaskun y le digo, pues mira, este es mi caso, y ahí tienes la información porque ha salido en el periódico, y entonces me gustaría participar. De todas maneras, Blanca, para que lo sepan las personas que nos escuchan, tú ya, aunque más en el ámbito privado, tú ya estabas
contactando en diversas ocasiones, o sea, es decir, estabas en contacto con las asociaciones de desaparecidos de España y así, o ahí empieza un poco tu relación? No, la relación, como tú bien sabes, Eli, yo conozco a una persona allá sobre 2007, a Salvador Domínguez, que era pues el padre de un desaparecido, y a raíz de la desaparición de su hijo crea una asociación de desaparecidos. En España la primera que había era una en Cataluña que se llamaba Intersos, y luego esta persona, bueno, este hombre, este padre, crea la segunda asociación, que se llama ADESEPA. Entonces, yo contacto con este hombre, con este padre, y le pues digo pues que me solidarizo también en 2007 con la desaparición de su hijo, con su trabajo y tal. Y entonces él es el que escribe a Marisol Ibarrola, que es la concejala del PNV que organiza las jornadas de desaparecidos en Arrigorriaga, y le cuenta mi caso. Entonces yo recibo un email de Marisol Ibarrola, y no te acuerdas, fuimos. Que estuvimos con ella en el ayuntamiento de Arrigorriaga, y luego fuimos a unas jornadas de desaparecidos. Sí, que ahora son anual. Yo creo que tienen carácter anual. Durante un tiempo tuvieron un carácter un año, anual. sí. Con cosas, o sea, con gente además interesante. Yo recuerdo haber conocido allí a varias personas que mediáticamente son conocidas por haber perdido a hijos, y la verdad es que fueron en un momento dado un referente importante en Euskadi pero a nivel juntarse, de España. Eso es. Sí, porque venía gente de la Interpol, venían forenses, venían periodistas que trataban de crímenes, de desapariciones, o sea, ahí ha pasado. Realmente eran interesantes, porque además yo allí vi también a gente dedicada a otras disciplinas, periodismo, criminología, derecho. Sí, quiero decir ahí que se aunaron un montón de bomberos, de los servicios de emergencia, de la judicatura. Y ya no se hacen. Pues el año pasado, estos años a cuenta del COVID no se ha hecho. Es que luego también, hemos pasado también una pandemia. Pero yo creo que se retomarán. O sea, yo creo que era muy interesante sin estas perder jornadas. De vista que estamos hablando de cómo, de las asociaciones y de cómo llegas al Parlamento Europeo. Yo creo que las personas de nuestra generación lo que sí conocemos es que si alguna vez nos ha sonado todo este tema de las desapariciones, fue a través de aquel famoso programa de quién sabe dónde, Paco Lobatón, de quién sabe dónde, que en ese tiempo yo creo que era el único, ¿no? Que públicamente trataba el tema de las desapariciones. Yo sé además que también Lobatón participó en las jornadas estas de... Y estuve con él en el Parlamento Europeo. Exactamente, vale. Sí, pero seguimos. Bien. Entonces yo escribo a Izaskun y entonces le digo, pues eso, el caso de mi hermano, y entonces le dije, pues mi interés en participar en estas jornadas. Entonces me dice Izaskun, por supuesto que puedes participar, y entonces fui allí, al Parlamento Europeo. Para mí era la primera vez que hablaba en público, era la primera vez que hablaba del tema de mi hermano. No sé cómo explicarte. Aquello fue para mí... No, me acuerdo porque, hombre, Parlamento Europeo, había que preparar la ponencia. Hablabas delante de ¿te acuerdas que estuvimos gente? Hacíamos una, cambiábamos... Si es que yo además dije, ole tú, porque es que yo me pongo allí delante de un montón de gente, una historia pública que va a tener una relevancia que va a traspasar, es decir, que va a ser noticia, que hay que hacer... en fin, yo no hubiera podido, y a mí me admiró mucho que tú estuvieras muy convencida de que tenías que ir. Sí, además fui con fuerza. O sea, te quiero decir que empecé, me acuerdo que me dijisteis, el primer párrafo tiene que ser impactante. Entonces, yo fui a... Que se queden, sí, yo fui, Sí, y de todas maneras yo creo que lo que está claro a lo largo de todos estos, creo que lo he repetido varias veces, ¿no? Pero si hay algo que hay que destacar de todos estos años es que no te has arrugado, digamos, ante ningún reto. Pues porque yo, por ejemplo, pues eso, me pongo en tu lugar y digo, hombre, pues seguramente, yo qué sé, me hubiera
hubiera dado vergüenza hablar delante de tanta gente, no me hubiera sentido tal, pero que nunca has dicho no a nadie. Siempre has sido a todo lo que te han propuesto, porque querías dar, porque tu interés, tu prioridad máxima siempre ha sido que la gente conozca el caso de tu hermano. Sí, sí. Pero bueno, pues hablando de Europa, que vamos a hablar de cómo fue todo este tema allí, cómo fue toda mi participación allí. Pero antes de eso quiero decir que antes de hacerlo público, o sea, antes de que llegue a 2015, durante años estuve escribiendo a todos los políticos europarlamentarios, políticos suecos, o sea, asociaciones, es que escribí a todo el mundo. Entonces me gustaría, pues, para que se vea hasta destacar exactamente a pues algunos de los políticos a los cuales escribí. En un periódico también de aquí leí algo sobre víctimas de terrorismo y lo había escrito Jesús Loza. Uh-huh. Entonces, a través de la web de Socialistas Vascos le escribí y esta fue su respuesta. Comparto con usted que las actuaciones de los diversos organismos intervinientes no fueron correctas, ni tan siquiera mínimamente humanas. Uh-huh. Pero ahí se quedó todo. Ya, bueno, al menos... Bueno, una más de estas de, yo me libro porque yo sí te entiendo, pero no voy a ir más allá, ¿no? Sí. Que es la tónica general. Exactamente. Luego... durante mucho tiempo estuve también hablando en el Parlamento Vasco con Inés Ibáñez de Maeztu, que también es socialista. Pues casi un año estuve hablando con ella del caso de mi hermano. Sí. Y un montón de reuniones, tanto en el gobierno vasco en Bilbao como en Vitoria. Yo creo, Blanca, que la conclusión a todo esto es que efectivamente te has encontrado en todo este periplo con gente que a nivel individual y personal te ha entendido, te ha arropado, te ha podido consolar o ha llorado contigo, pero humanamente desde la persona. Pero luego, como representante... A instancias superiores había algo que frenaba esa ayuda, ese apoyo. Eso es. Es decir, lloraban contigo, pero nunca se han comprometido a atenderte o a empatizar en calidad de representante institucional o representante política o lo que sea, y a trasladar esa empatía a otro nivel en el que se tiene más fuerza, ¿no? Yo creo que esa ha sido un poco como la tónica general sí. de todo este itinerario, sí, ¿no? Porque en un principio me decían que me iban a ayudar, yo veía que estaban totalmente conmigo, y luego pues no, hemos ido a Madrid y se ha acabado el apoyo. ¿Te acuerdas que siempre hemos comentado un poco eso, ¿no? Que aquí hay dos partes bien diferenciadas, que para ti y para mí, y yo creo que para la familia y para muchas personas son indivisibles, que es la parte emocional y humana de la parte, vamos a llamar técnica, política, institucional, que a nosotras nos parece como que... Es lo más fuerte. Que es lo coherente. No, no, que la coherencia sería como que uno tiene tanto valor como lo otro y que alguien que empatiza contigo de esa manera, pues lo lógico es que pues en su trabajo, pues... Pero como que solamente lo tenemos claro nosotras. Es decir, como que otras personas son capaces de ver que hay una diferencia entre lo que yo puedo pensar y puedo sentir y cuál es mi trabajo y lo que yo voy a hacer por ti. Y para nosotras eso es como que no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Separarlo? Es impensable, sí. Y yo no sé si y lo digo en voz alta, a viva voce, como se suele decir, es un error nuestro. Es un error de esas personas. Nos estamos confundiendo nosotras. ¿Qué pasa? ¿Le falta humanidad a las instituciones o a nosotras nos sobra nos falta la capacidad de ver que hay que separar estas cosas? Yo ahí lo dejo, no lo sé. Sí, porque al final yo no tiene respuesta. No es así, es porque al final la historia de mi hermano, claro, para mí es importante los hechos, pero también cómo me he sentido, o sea, cómo... Sí. Para mí es tan importante... Sí. Lo hemos hablado muchas veces, que para ti es lo mismo, está al mismo nivel, todo lo técnico que todo lo humano. Y entonces, cuando te han respondido desairadamente, es tan grave para ti
como que te respondan en sueco. Exactamente así claro, es, Eli. Pero para la gente igual, es probable que sepa distinguir entre esto no es personal y esto sí es personal. En fin, quiero decir... No. Pero yo no puedo, Eli. Yo no puedo separarlo. Claro. No puedo. Entonces, ahí es posible que también... que hemos dicho muchas veces que este caso tiene muchas aristas, ¿no? Y muchas dificultades como de poder comprenderlo y como de poder aprehenderlo, ¿no? Como de poder hacerse con la historia. Y yo muchas veces pienso que también sucede porque es una historia en la que tampoco nosotras no hemos contado una historia de hechos, tú has contado una historia de hechos y de emociones. Eso es. Entonces, a veces es difícil, te quedan dudas porque se mezclan las dos cosas tanto, porque para ti son tan verdad lo uno como lo otro, y yo creo que eso puede ser también ha podido ser, es decir, a mí me parece lo natural, y más siendo tú víctima de todo esto, pero claro, los demás lo entienden, claro, a los demás les falta la parte esa emocional, claro, con la que no tienen por qué trabajar. Claro, y a mí por eso me han dicho que cuando yo me ha estado intentando ayudar a alguien, me ha dicho que tengo que separarlo. Sobre todo si es un hombre, que tenía que presentar los hechos como tal. Claro. Y que me tengo que olvidar de que si el delegado del gobierno en el País Vasco me ha dicho no sé qué, que si el otro... Claro. Que tengo que separarlo. Pero yo, para mí... Es imposible. O sea, claro, es que esto es una reflexión un poco en voz alta, porque yo sinceramente no lo sé. No sé si se puede. Que igual lo más inteligente y que... a ver, esto es preguntar por preguntar, ¿no? Porque hubiera ido... Nadie lo sabe, esto no tiene respuesta. Que hubiera ido mejor la cosa si tú coges y dices, bueno, que soy más fría y soy capaz de parcelarlo, claro, y digo, bueno, me ha ofendido, me ha hecho daño lo que me ha dicho, no sé qué, pero yo sigo con mi tono, tal. Pero muchas veces, como te has sentido ofendida, has respondido, por ejemplo, enfadada. Y ese enfado a esa persona que te ha ofendido, pero que tal, también le ha ofendido, y te responde desde ahí. Entonces, a partir de ahí, tampoco esa persona es capaz. Quiero decir que es, o sea, todo tiene esa parte afectiva que yo no sé hasta qué punto en general en la vida nos complica las cosas, porque si no, y luego la susceptibilidad de cada persona, porque hay gente, por ejemplo, que le dicen una cosa en un momento dado y no hace caso porque esa persona no le supone en su vida nada ni nadie, y dice, bueno, pues no me ha gustado, pero hago pasapalabra, como se suele decir vulgarmente, y yo sigo a lo mío, ¿no? Y sin embargo hay otras personas que no podemos, que no podemos, y que entonces, pues bueno, pues eso te afecta tanto que no puedes salir de ese sitio, ¿no? En fin. Eli, mira, yo... Cuando a mí mis amigas ahora me dicen, bueno, ahora te tienes que dedicar a otra cosa, tienes que pasar página, no puedo. Ya. Porque... O sea, es que estoy tan dolida. Claro. No son los hechos en sí, es todo lo que... Claro, pero eso ¿dónde? Yo me pregunto, estoy hablando en alto, sí, Blanca, sí, o sea, no te estoy diciendo a ti, estoy pensando un poco, estoy repentizando con quien nos esté oyendo por si le suena y por hablar un poco en alto, ¿no? Pero, ¿cuál es el sitio, por ejemplo, para poder curar esas heridas? ¿Cómo se puede separar? ¿Quién te ayuda a separar? Y si tú tienes que seguir, porque yo creo que es cierto que estamos hablando constantemente de que aparecerá, que en algún momento se proyectará este reportaje, es el documental que va a dar algunas respuestas. Pero que bueno, sigue abriendo interrogantes, y se podría seguir trabajando. Pero bueno, ya que estamos hablando de lo emocional y yo al principio lo solo emocional... quería, mira, yo cuando escribía a toda esta gente, al ministerio, al otro, sí, solo quería que llamasen a mis padres y les dijesen, lo hemos hecho mal, lo sentimos. Fíjate con qué me conformaba. Claro, pero fíjate entonces que tú, a través de... A ver, es que claro, va a parecer como que yo estoy haciéndote, que te estoy echando en cara algo que tal...
No, simplemente estoy pensando en que muchas veces, pasados tantos años, pero como lo haces tú y como hacemos todos, a reflexionar sobre nuestra vida y cómo gestionamos un poco las cosas de la vida, ¿no? Que dices, bueno, pues igual para conseguir una cosa utilicé una vía que ahora me doy cuenta de que en realidad... ¿Estaba equivocada? No estabas equivocada, porque tú en cada momento, como todo el mundo, hace lo que cree que tiene que hacer en ese momento, pero eso lo hacemos todos. Ahora, con lo bueno que tenemos es que el tiempo a veces nos permite volver un poco sobre las cosas y decir, oye, pues no, creo que lo que primero creo que tenemos que hacer es nos tenemos que perdonar todo lo que hemos hecho y lo tenemos que aceptar porque en ese momento creíamos que estábamos haciendo las cosas lo mejor que podíamos y además porque tampoco sabemos qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho diferente. Eso es así. Pero también podemos decir, esto me permite saber algunas cosas más sobre mí. En aquel momento, igual, tal vez, pues para solucionar cosas que eran más bien de índole emocional, utilizaba... yo que sé, que igual tampoco, es más, yo te digo más, yo creo que si tú hubieras ido al ministerio de no sé dónde a decirle, yo solamente, por favor, quiero que les digan a mis padres que ustedes se han equivocado, te hubieran dicho que no. O sea, pero que yo lo he escrito y que no, exactamente, que no te he hubieran conseguido dicho, nada. es que nosotros no estamos para que sus padres se sientan bien. Que sí, que no. O sea, que, en fin. Da igual, Eli, que sus respuestas no dependían de mí, que lo que han hecho los suecos no dependía de mí, que lo que han hecho, nada dependía de mí. Ya. O sea, yo tengo que hacer cargo de conciencia de todo. No sé. No, yo no te pido de cargo de conciencia, yo simplemente, a ver, es que me estoy proyectando, quiero decir que yo pienso en que esto me sirve, esto no, cosas que yo he hecho de esta en la manera, vida normal, me pueden claro, servir a mí para decir, ostras, pues entonces lo hice así porque creí que era lo mejor, pero ahora después de unos años pues igual lo hubiera hecho de otra manera, punto. Vale. Pero no me voy a estar pero tú como sabes muy bien, la doble victimización quiere decir que se ha sentido, es el sentimiento de una víctima del desamparo por parte de las instituciones. Sí, que en tu caso es diferente. El tema, o sea, que yo en este caso estoy en este lado. Que perdón, que ellos son los que me tenían que haber resuelto las cosas. Y por ejemplo, hubiera estado muy bien que alguien que desde fuera podía haberlo visto, en este caso como son ellos. No, es que lo veían. Haberte dicho, oye, mira, Blanca, mira, aquí está, en fin, esto es lo otro, vamos a intentar... Una cabeza pensante, pero a tu lado... Pero es que no ha habido. Porque en este momento tú no estás con todas, o sea, porque tú no estás pero no lo ha habido. Yo sí estaba. Lo que pasa que yo soy una persona que me guío por las emociones. Da igual, ¿sabes? Claro, más que normal, por la cabeza. Entonces, pero así todo, Eli, sí, creo que he utilizado bastante la cabeza en este caso. Sin duda, no te sientas, no sientas que yo te estoy diciendo nada de eso. No me siento mal. Lo que estaba diciendo yo es que, efectivamente, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tu hermano desaparece, todo el mundo te da la espalda y tal, ¿cómo vas a estar? ¿Qué hubiera sido? Pues qué bien si hubiera habido como hemos hablado en ocasiones, ¿no? De protocolos y personas que se manejan y que en estos casos te pueden decir y que te ayuden y actuar. Exactamente. Sí. Bueno, seguimos. Perdona por la digresión. No. También quiero decir que fui al Senado. Fui a un despacho del Senado para hablar con unos senadores del PP. Uh-huh. Que yo pensé, mi madre si se entera igual me cuelga. O sea, pero bueno, así todo yo he ido a los socialistas, he ido al PP y estuve, porque luego como salían en la televisión y veía yo con esas personas que yo había estado, pues me sentía todavía como más indignada. Estuve en aquel momento con una persona del PP que se llama Agustín Conde. Vale, estábamos hablando antes de las personas esas que querías destacar por X cuestiones. Primero era Loza. Sí, Jesús Loza, que luego fue el delegado del gobierno en el País Vasco. Vale. Quiero destacar estas personas del PP porque yo estuve con ellos en el Senado. ¿Sí? Y fueron Agustín Conde,
Rosa Vindel y un exmagistrado que se llamaba Manuel Altava. Vale. Bien, entonces ellos, en concreto, me dijo este hombre que iba... Altava. No, Altava lo que me asesoraba era un poco judicialmente, ¿bien? Y el Agustín Conde lo que me dijo era que le mande todo el caso, que él lo iba a presentar allí a sus colegas suecos, a los que estaban, porque en Europa no es como aquí, allí se hacen grupos. Entonces son grupos, pero... O sea, la derecha con la derecha. Exactamente. Vale. Entonces, por ejemplo, el PNV pertenece al grupo ALDE y allí, en el grupo ALDE, puede haber gente pues de Dinamarca, de Francia, o sea, no es... Que está un poco como vinculado con las mismas... O sea, ideologías. Eso es. Va por ideologías. Eso es. Y entonces, cada grupo tiene... Entonces, va y me dijo... Bueno, ideologías o intereses. O intereses. Sí, más que ideología. Sí. Pero bueno, aparentemente ideologías. Sí. Y entonces, lo que me dijo él, me dijo, bueno, voy a hablar con los suecos y voy a poner esta denuncia, claro, o sea, de europarlamentarios suecos. Nunca más. Bien. Vale. Tercero, Josu Ortuondo, que también me ayudó, que había sido alcalde de Bilbao, pero luego también estaba en el Parlamento Europeo por el PNV. Y Josu lo que hizo fue escribió al Defensor del Pueblo Europeo. Y la respuesta fue... Perdona, ¿este es el Ombudsman? No, este es, sí, el Ombudsman, pero del Parlamento, o sea, en el Parlamento Europeo. O sea, el que lleva más o menos todo lo de Europa. Sí. Pero claro, la respuesta que él dio es: comprendo la gravedad de la situación. Gravedad. Sí. No obstante, no tengo competencia para tramitar su reclamación, debiendo proceder a su archivo. Y luego lo que dice es: cuando esto ocurre, nosotros damos una solución a la familia, pero estamos viendo que esta familia ha recurrido a todas las posibles instituciones a las que yo asesoraría que se dirigiesen. O sea, tú ya te habías adelantado a lo que él te hubiera derivado. Sí, tú y ya habías encima tocado dice esas puertas. A nivel nacional y europeo. O sea, que tú ya habías hecho todos los deberes. Yo había hecho todos los deberes, o sea, tan mal no lo debía hacer. Y luego coge y me manda un catálogo de esos de Europa. O sea, esos las instituciones les encanta. O sea, no puedo hacer nada, pero te mandan un cataloguito, un panfleto allí de instituciones de europeas. Sí. Entonces, luego... Te podían haber dado un Interrail para... Sí, exactamente. Vale. Pero bueno, eso, premios, nada. No premios, sino para que te vayas bajando en todas las estaciones y hubieras podido poner una denuncia en cada una. Sitio. Claro. Sí. Luego, en las jornadas del 2009, en las jornadas estas de desaparecidos que organizaba... Europa... No, Marisol Ibarrola. Volvemos a Galdacano. En Arrigorriaga. Vale. En Arrigorriaga. Arrigorriaga. Volvemos a Arrigorriaga. Arrigorriaga. Sí. En 2009, participan Emilio Lavarría, sí, que es en ese momento senador del PNV. Sí. Y luego también participa una persona de la Interpol. Una mujer de la Interpol. Entonces, cuando acaba... Interpol, Policía Europea. Sí, pero en Madrid. Ella llevaba el tema aquí, ¿no? Entonces, según acaban las jornadas, allí voy yo. Yo ya llevaba pues un resumen del caso de mi hermano. ¿Sí? Y lo que yo quería. Tú a esas jornadas fuiste de asistente, no de ponente. No. Yo no he participado nunca de ponente, porque la vez que iba a participar de ponente se decidió que se hacía, en vez de hablar directamente, o sea... La persona... Se hacían grabaciones. Entonces me grabaron. Y casualmente la grabación era de bastante mala calidad. Hubo algún problema. Bueno, había viento, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, casualidades de la vida. O sea que yo allí hablar directamente con el público no he hablado. Ya, vale. Bien. Bueno, entonces conozco a la de Europol. Y a Emilio Lavarría, entonces les doy el resumen. Me acuerdo la cara que me puso la de la Interpol. O sea, cuando le entrego yo, oye, mira, yo soy Blanca y tal, le entrego, me mira así como diciendo, vamos, tal. Y Emilio Lavarría, majo. Entonces, ¿le llevaste también un resumen? Sí, le llevé un resumen del caso. Entonces, Emilio Lavarría escribió tanto al ministro, no al ministerio, al ministro de Interior y al ministro de Exteriores. Muy bien.
Entonces escribió directamente y dijo, he conocido en estas jornadas a esta mujer y este es el resumen que me ha hecho y esto es lo que quiere. Bueno, entonces en este caso hay una persona que empatiza contigo a nivel personal, pero además utiliza su cargo para dar a conocer tu caso a otros representantes institucionales. Sí, Esto y ya... no a cualquiera, sino se dirige directamente a los ministros. Sí, bien. Y la verdad que yo me pareció pues la bomba, Eli. Sí. ¿Qué quieres Hombre, que te pues diga? Sí. Entonces, bueno, pues como es lo normal, no sé nada de... Claro, yo les entrego y luego nunca más, no sé nada más, ¿no? Sí, hay unas cuantas cosas que son las mismas siempre. Sí, siempre. Es decir, tú esperas la respuesta todos los días, casi como que te van a llamar al día siguiente, porque para ti es lo más importante del mundo, pero ellos van a otro ritmo y tú estás todos los días esperando una respuesta que te va a dar la solución. Sí. Luego viene siempre espero el desengaño. Claro, que todo el mundo vea lo mismo que veo yo. Claro. Además pido la identificación, no estaba pidiendo nada. Vale. Bueno. Total. Bueno, la cuestión es que me acuerdo que un día cojo, mira, y me dan el teléfono de la Interpol de esta oficina donde trabajaba. Sí, sí. Entonces, cojo y llamo. Y entonces les digo, mira, soy Blanca Martínez y quiero hablar con fulanita de tal. Sí. Le di el resumen. Pues entonces va y me dice, ay, espera un poco que está saliendo justo y tal, no sé qué. Pero espera un momento, que voy a llamarla. Sí. Y entonces le oigo el teléfono que viene así. Y entonces me dice la persona, hola Blanca. Y le digo, creo que te has equivocado porque, bueno, yo soy Blanca Martínez, que yo te vi en las jornadas desaparecidas y me dice, que eres tú. Y yo diciendo, ostras. Tú estabas esperando, con el ánimo que me contesta, cree que soy otra Blanca. Claro. Otra Blanca porque no estoy acostumbrada a este buen trato y a que me reciban de esta manera. Pero ¿no? es que aparte cuando le di el resumen me miró como, sí. Vamos, que no hablé nada con ella, sí, o sea, fue así, ¿no? Y entonces sí. me resultó como súper extraño. Fíjate lo acostumbrada que estabas a que te dijeran esto, que te pareció muy sospechoso, tanto que pensabas que no se dirigía a ti. Hombre. Vale. Y me dice, sí. No, si justo te iba a llamar. Mira. Y digo yo, ostras, ya está, solucionado. Ya. Y entonces va y me dice, bueno, que sepas, Blanca, que en este caso no te va a ayudar absolutamente nadie. Mira, oye, contenta en responderte, pero el contenido... No. A mí me gustan las personas directas. Bueno, pero que te quiero decir... sinceras. Sí. En este caso, muy bien. Entonces no me tienes dijo, nada que hacer. Estoy convencida que dentro de unos años voy a ver tu caso en televisión y voy a oírte hablar de este caso. Así que sigue porque vas por buen camino. Sí que me dijo eso. Y entonces dije yo, ostras, me lo está diciendo alguien muy importante. O sea que... Y que ha visto un expediente policial. Sí. El que yo no tenía. Bien. Espera, ¿cómo es esto? A ver, que eso no lo has contado. Ha visto un expediente policial que yo no lo tenía. ¿Por qué sabes? Porque la policía, yo lo había solicitado toda la documentación y no me lo habían dado. ¿Sí? Fui al juzgado y la jueza dijo que no. No te lo daba, pero ¿por qué sabes que ella lo vio? Hombre. O sospecha, o sea, ¿crees que lo miraría por el...? No, que lo vio Eli. Vio el expediente policial, como todos los policías con los que he tratado en el Ministerio de Interior. Lo han mirado. Ven el expediente policial. Ya, vale. Porque tengo referencias por eso, porque me lo han dicho en alguna otra ocasión, y es que ellos tienen el expediente. Sí, vale. O sea que... No te lo pueden dar, pero ellos claro, saben que sabes que lo han consultado. Lo han consultado. Vale. Bien, entonces, pues voy por buen camino. Te quiero decir que a mí no me pareció una mala respuesta. Por lo menos te puso en pista. Sí. A ti te dio la sensación de que, primero, que no lo estabas haciendo mal. Que no estoy loca. Primero, que no estás loca. Segundo, que no lo estás haciendo mal. No. Sigue por ahí, te dice. Sí. Y además, dentro de un tiempo te veo en televisión y eso, y total que... Y que esta historia se va a saber. Bueno, pues mira, hala. O sea, de hecho, sí. Y esta historia se va a saber. Sí. Bueno. Entonces, pues bien. Esa fue una respuesta. Luego, yo esperando a las respuestas de Olavarría, ¿no? Sí, de los ministros. Bueno, entonces,
como la Barría me dice por teléfono que le ha escrito a los ministros, pues yo ya sé. Entonces, ¿qué hago? Llamar día sí día también al ministro de Interior. ¿Me vais a responder? ¿Me vais a responder? Quiero una respuesta. Bueno, tardó un año. La respuesta tardó un año. Entonces, en ese momento el ministro de Interior era Alfredo Pérez Rubalcaba. Entonces Socialista. Sí, entonces me llega un año. Bien, entonces va y me dice: se participa que debido al avanzado estado de transformación cadavérica en que se encontró el cuerpo de su hermano, no ha sido posible determinar fehacientemente la fecha en que se produjo la muerte y la causa definitiva de la misma. O sea, no se sabe. O sea, a mí me habían dicho que se había muerto ahogado y ahora resulta que no se sabe la causa. Bueno, pero de todas maneras... saben que se ha suicidado sin causa de muerte. O sea, esto es... Bueno, pero que quiero decir que es como volver otra vez al pasado. Sí. ¿No? O sea, habían pasado un montón de años y estaba en el punto cero, en el punto menos 20. Bien. Entonces luego sigue. Sigue. Todos los dictámenes de las autoridades, tanto de España como de Estocolmo, son coincidentes en sus conclusiones, en el sentido de que dicha muerte pudo haberse producido como consecuencia de un lamentable accidente. ¿Perdón? ¿Pero no había sido un suicidio? Bueno, pero accidente... Bueno, te dirían que por suicidio, accidente engloba es que muchas cosas. No es lo mismo. Porque en las estadísticas, de Suecia de ese año, ahí había un suicidio que era mi hermano, te quiero decir. Vale. Pero es que ahora ya no se sabía la causa de la muerte. Bueno, que también me lo había dicho la policía de Estocolmo. Pero la forense decía que era el ahogamiento. Entonces, si no se sabía si mi hermano había muerto ahogado o si había muerto antes en otro sitio y la habían echado, ¿cómo dicen que se había suicidado? Ya. Es que esto es increíble. Era un poco como revolver otra vez, volver atrás y revolver más. Bueno, cuando tú ya estabas en otra fase que era la de identificar. Exactamente. Yo había pedido la identificación. Exacto. Y me contestan esto. Claro. Imagínate. Tú ya habías avanzado y de repente volvemos un poco a la casilla de salida, ¿no? Sí. Ya. Y entonces, por supuesto le escribo y le digo, ¿usted cree que es un accidente que falte un corazón? ¿Usted cree que es un accidente que no se haya investigado? Y, por supuesto, silencio administrativo. Claro, ellos ya te habían dado la respuesta y ya no quisieron saber más. De todas maneras, escribió Emilio Olavarría a 2 personas. Sí. Vale, Rubalcaba y luego al ministro de Asuntos Exteriores. Bien. Que en aquel momento no sé quién era, que por supuesto lo que me escribieron era lo mismo, parecido. Que no tienen partidas económicas para poner una denuncia a los suecos. No decía que no pero hiciera falta. Si yo había pedido... No, pero una partida económica. Cuando yo veía que había partidas económicas... No, pero que... Mira, pero bueno, te quiero decir que a mí me parece que esto es todo como ir parcheando todo, porque de repente aparece ahora el tema económico de no tenemos dinero para poner una denuncia a los suecos cuando esto tampoco era lo que tú estabas pidiendo. Claro, no. O sea, que cada uno sale aquí por donde... No, por donde le da la gana. Sí. Yo no le había dicho lo de la... Claro. Yo le había dicho que quería la identificación. Que para eso la policía española lo que intervino fue para identificar el cadáver. No intervino para otra cosa, porque no hizo nada. Es que entonces, a ver, yo creo que aquí es un problema como de destiempos, ¿no? Es decir, tú estás en una parte, al de un año llega una respuesta que te pone en la casilla de salida o en la casilla 12, luego te llega otra respuesta que te está contestando a una pregunta que tú ya has superado, como que todo está a contratiempo. O sea, todo es un poco, cada uno está en un sitio y yo en tierra de nadie, Eli. Bueno, pero que lo que yo digo también es que lo que es un poco alucinante y que pasa con tu hermano y que pasa en un montón de esto es la lentitud de las instituciones, que tú puedes efectivamente estar esperando a esto y dices, ¿cómo han tardado un año? Y no me han respondido a lo que yo he preguntado. No tenemos dinero. Claro. Oiga, quíteme de en medio enseguida. El problema no es que... si es que España en ese momento, estábamos fantásticos. Sí tenían dinero. Lo que no tenían dinero era para
esto. Bueno, pero que a ver, era una excusa como te podían haber puesto otra y otra y otra. Pero lo que se pregunta a la persona que está esperando es, ¿y para esto me hacen esperar un año cuando saben que desde el minuto uno que no me van a dar ni la hora? Sí. Pues quíteme de en medio ya. ¿Cuánto antes? Pero no, porque yo creo que piensan, no, vamos a dejarle a ver si en un año se le pasa. Y prescribe todo. Y se aburre y no vuelve a escribir. Sí. Lo que pasa es que no se dieron cuenta que estaban hablando con Blanca Martínez y que como la Europol le había dicho que iba por buen camino, ahí fue donde ya la cagó. Claro. Porque dijo, voy por buen camino, vale. Bueno, esperadme. Y luego también... Esperadme que sigo, porque a mí alguien me ha dicho que voy por buen camino. Voy. Bueno, voy. Y luego también escribo al ministro de Justicia. Muy bien. Entonces escribo al ministro, eso yo por mí, eso de mí misma sale. Fíjate. Bueno, entonces ya escribo al ministro de Justicia. ¿Qué era entonces? ¿Y qué me dice el ministro de Justicia? ¿Quién era? Pues no sé quién era el ministro de Justicia, pero también tú también has pasado por todas las legislaturas. Sí, pero es que ya me da igual. Oye, ¿tú no sabes esas personas que tienen cargos públicos que luego pasan? No, eso. Está el PP y sigue. Está el PSOE, pues sigue. Esto es lo mismo. Está el resto, sí. Blanca Amelia está. Cuando está el PSOE, cuando vuelve el PP, cuando vuelve a coger el PSOE, todo. Venga, dale, sí. ¿Y qué dice el ministro de Justicia? Respecto al contenido de sus escritos, porque le escribí reiteradamente. Esto va a ser como la canción de Bizarrap, sesión 53. Bueno, pues entonces Blanca va a ser escrito 400. Venga, dale. Debemos comunicarle que el asunto planteado excede la competencia legalmente atribuidas a este ministerio. No me suena de nada. De nada. Esta respuesta no me suena de nada. Es la primera vez que te responden así. Pero lo que te suena mejor es la coletilla. En este caso usted se tiene que dirigir al Ministerio de Asuntos Exteriores. Volvemos a la salida. Esto es la oca, de oca a oca. Sí, Venga, sí. Lo bueno de toda esta historia es... Esto es una mezcla entre oca a oca y cárcel. Sí. ¿Te ha tocado la cárcel? A mí la cárcel. ¿Dónde era lo de cárcel? En el Monopoly, cuando llegabas a la casilla... Cárcel también había en la oca, ¿no? No, y también cárcel. Bueno, es igual. Y en el Monopoly creo que había por lo menos que tenías que estar ahí. Sí, volvías a la cárcel. Bueno, pues venga, dale. Sí. Bueno, el tema es que yo estaba siempre en la cárcel, porque de repente, mira, hablaba con el Ministerio de Interior y me decían, no, usted, yo creo que una idea es poner una denuncia al Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí. Hablar al Ministerio de Asuntos Exteriores y me decían, no, esto lo tenía que haber llevado el Ministerio de Interior, entonces usted no es mala idea que denuncie al Ministerio de Interior. Y yo pensando que solo quiero la identificación. Mira, Blanca, yo creo que después de los años yo sería capaz de resumir esto también. Es decir, podíamos hacer un trivial también, ya que estamos puestas en juegos, ponemos un trivial. Por ejemplo, pregunta, no sé de qué orden sería, ¿no? Pero bueno, no sé si sería naturaleza, deportes, cultura, bueno, pues cultura política. Igual, política. Entonces, es estas preguntas trampa de... usted quiere preguntar por su hermano y escribe a diversos ministerios. Las respuestas que usted obtenga son A. Escriba a Suecia. B. No tengo competencia. No tiene competencia. No tenemos competencia. C. No tenemos partidas económicas. D. El hecho sucede fuera de nuestras competencias. Escriba al país en el que sucedieron los hechos. C. Silencio administrativo. D. Silencio administrativo. F. Todas son posibles. Claro, bueno, esa es la pregunta trampa. Bueno, venga. Bueno, entonces, en este caso, aunque parezca una tontería que me hayan puesto que era un lamentable accidente, pues no fue tal tontería. Porque volvemos a retroceder al año 2005 y a mí me habían escrito los de la Mastercard que en caso de... La Mastercard que llevaba mi hermano Miguel Ángel, eso, de la BBK, sí, que había un seguro de la tarjeta. Sí, en caso de muerte por accidente. Mira. Entonces, en ese momento, la BBK tenía asociada a la tarjeta un seguro de accidentes. Entonces, ¿qué hago?
escribo a la BBK y a la compañía de seguros y digo... ¿Sabes qué pasa? Que te daban demasiado tiempo entre respuesta y respuesta como para para acordarte de cosas y para... Bueno, habían pasado 4 años. No importa. Imagínate, no importa, 5. Pero tú en tu cabeza... Claro. Tiki, taca, taca, tiki, tiki, taca, taca. Ya sabes que ahora, por eso tengo una memoria pues que por vamos. eso te digo. Entonces ahora, bueno, pues entonces volvéis a la casilla de salida, pues yo también. Hombre, hace tiempo que no sé nada de los de la BBK. Claro. Vamos ahí, venga, dale. Y como conté, no sé si el capítulo 4, Imperdonable, así que conté toda la historia de la BBK, pues de repente, pues tenía la opción eso de ir otra vez a la BBK. Claro, muerte accidental. Llamo a la BBK y digo esto. Y entonces me acuerdo que escribo, nadie me dice nada, y de repente un día de Navidad que estoy en el PIN con mis hijos, suena el teléfono, el móvil, y cojo y me dice, le llamamos de la BBK. Hombre. Y yo, ¿y ahora estos qué quieren? Y me dice, no, es por lo que había usted escrito de la tarjeta, del seguro y tal, no sé qué. Entonces, bueno, sí hay un seguro, pero con las compras que había hecho su hermano ese año, le tocan, pues nada, igual 5 euros o lo que sea. Y tiene que hacer una de papeleo, o sea, que se va a aburrir. Ayudando. Sí. Entonces, creemos que por 5 euros, pues no merece la pena. Mi respuesta. Aunque sea un céntimo, ¿qué papeles tengo que hacer? Aunque sea un céntimo, que no os vais a quedar ni con el céntimo. No, pero no es eso, era ir un poco contra los de la BBK y que me diesen el talón ese ellos, o sea... No, pero es que sobre todo, además, es que porque se tienen que quedar con nada, porque ellos por 0,5 te hacen de todo. De todo, exactamente. Te cobran intereses, no sé qué te hacen. No, entonces cojo y yo relleno todos los papeles y los presento. Hombre, que si los presenté. No tenías tiempo ni nada. No, vamos. Entonces yo tenía ahí todo el rato del mundo. Nada, pongo los papeles y resulta que, que me dicen que me van a dar 2 talones. Uno para mi madre, como herederos, mis padres. Entonces la mitad del seguro para mi madre y la mitad para mi padre. Sí. Oye, resultó que no eran 5 euros, eran 411 euros cada uno. Bueno, pues Oye, son 800 euros, pues, que no era ningún... Mira, pero sobre todo que no se lo quedaran ellos, porque si no, esos 800 euros, ¿a qué van? ¿A dónde van? A ningún sitio. Vale. A engrosar sus arcas. Exactamente. Vale. Y entonces cojo y digo, eran de tu hermano. Y entonces va y me hacen una transferencia. Digo, no, yo quiero talones nominativos. Uno para mi madre y otro para que se vea que esa cuenta de lo de mi hermano. Digo, vosotros no sabéis. Y dais la cara, además, y lo vamos a recoger. En la misma sucursal donde le habían maltratado a mi hermano, yo quería... Y a tu madre, y a mi madre, por supuesto que me acuerdo, eso no lo tengo para olvidar en mi vida. Entonces yo quería ir allí y qué tal. Y que te vieran la cara, que os vieran la cara. Sí, claramente. Entonces nos dicen un día... nos llaman y me dicen que vaya al día siguiente a la BBK, mis padres, y que vayamos, que nos van a dar los talones. Bien, vamos a la BBK, mi madre casi llorando para entrar allí. O sea, pues un trauma, revivir un trauma. Mi madre dijo le habían echado. Que no iba a entrar allí en la vida. Bueno, entonces mi padre diciendo... les tenía que haber pegado tenía que haber, mi padre que ya sabes tú que no se metía con nadie, entonces entramos en la sucursal y vemos que en vez del director, que era el que había tenido el problema con mi madre y con mi hermano, nos atiende otro de la sucursal. Claro, aquel estaba en el baño encerrado. No, pero en la caja fuerte. Exactamente. allí se podía haber quedado. Con las vueltas, con las 3 vueltas y sin saber el número el número. Allí se tenía que haber quedado. Bueno, nos mandan entrar en un despacho. Entonces entra mi madre primero. Entra mi padre, le deja pasar a mi padre y de repente luego que este chico le dice a mi padre, pasa chavalote. Le miro y le digo, pero tú, ¿de qué santo vas? Creo que falta de respeto. Falta el respeto a mi padre, una persona mayor. Sabiendo además que vienen a lo que vienen. Que vienen a lo que vienen y que había pasado en esa sucursal lo que había pasado. Y que por eso estaba él allí. Exactamente. O sea, que las órdenes era que no nos atendiese el director de la sucursal. Que estaba exactamente. Allí encerrado. Y todos allí... que fue a última hora a las 2 menos 5 para que ya no habría gente en el banco. Anda, mira. O sea, que estaba todo planificado. No fuera a ser que la familia loca si montásemos ahí un pollo. Bien. Entonces, entramos allí, les dan a mis padres los talones y les dan un documento para firmar.
Firman mis padres, entonces digo yo, voy a leer lo que hemos firmado. Sí. Entonces, ¿qué leo? Que nos dan esos talones que eran del seguro de la tarjeta, Sí. no tenían nada que ver con la BBK, Sí. sino con el seguro de la tarjeta, Que es otro. de la Mastercard, que Sí, no sí, tiene sí. nada que ver. Sí, sí. Y entonces, ¿qué era? Que mis padres se comprometían a no hacer acciones legales contra la BBK, ¿Sí? ni presentes ni futuras. Ah. Entonces digo yo, ¿qué? No, esto vamos, no firmamos ni de coña. Porque tú siempre has mantenido que detrás de todo esto estuvo la BBK que no quiso dar el dinero a tu hermano y a raíz de ahí se desataron todos los acontecimientos. Si mi hermano llega a tener su dinero... No pasa esto, no, vamos. o sea, no le detiene. No le detiene, no Claro. habría pasado muchas cosas. Claro. No sé lo que habría pasado, igual Sí. otras, pero estas Vale. que estamos contando, Sí, no. primero la detención o sea, por luego, eso, por lo menos. que echasen a mi madre del banco, no lo Claro, perdono. claro. O sea, que Bien, hasta ahí llegamos. sí. Y entonces le digo a este chico, le digo, dame una copia que lo voy a llevar a donde mi abogado. Por supuesto me dice que no. Entonces nos vamos. Llamo al seguro, les cuento y me dicen, es que esto era algo muy raro. No sé lo que os habrá pasado y tal. Y los del seguro me dieron a mí los talones sin ningún tipo de problema. Los del seguro de la tarjeta. De la tarjeta. O sea, estos jetas se aprovecharon, incluso allí simplemente teníais que hacer el acto de recoger los talones, pero Que no iba os con la ellos. quisieron meter doblada, como se dice vulgarmente. Sí. Dijeron, bueno, nosotros os damos eso, que no es ni siquiera responsabilidad, o sea, quiero decir, no es nuestro dinero, sino que te lo da otra entidad, pero te doy y a ver si cuela, que me aseguro que jamás vas a volver a ponerme a mí a los pies Pero lo peor de de los todo caballos. es, ¿tú sabes lo que tardaron en darnos los talones? Se habían perdido los talones, tardaron pues un par de meses en darnos los talones, entiéndeme. O sea, que desde que tú los pediste, desde que No, desde que estaban los talones para entregarnos, ¿eh? Ajá. Ellos tardaron. ¿Y eso qué bueno, crees que digo fue? meses, no tengo ni idea, pero tiempo pasó. Sí. Y yo puse una queja. Por el tiempo. No, puse por el tiempo, Sí. por lo de chavalote a mi padre, por una falta de respeto a mi padre, puse... una vez que saliste de allí y dijiste, yo esto no lo firmo, Sí. pusiste ahí la denuncia. Una queja. Sí. Allí fui otra vez a Bilbao a la central. O sea, a la central, Sí. atención Al cliente de la BBK. al defensor de los clientes contra la BBK, que, Sí. Bueno. que era justo el mismo que nos atendió, el San Pedro aquel. Y nada, y puse una queja y me mandó pues que lo sentían mucho y que que iban a revisar los protocolos porque tal, por la demora, que lo sentía mucho, que tal, 4 tonterías de esas. Bueno, Sí. entonces te quiero decir que Pero os dieron. fue importante. No, a mí nos daba igual el dinero. Ya, el pero tema bueno. era Pero por lo menos el hecho. Pero, hombre, lo que tú ayer me comentaste a mí es que al final lo que dijeron los del seguro es tomad el dinero y eso de firmar, ¿de qué? O sea, no tenéis vosotros por qué firmar nada. Firmaron mis padres, pero que recogían el dinero. Pero a mí me dieron los talones y yo traje para que firme mis padres y luego lo llevé allí y ya está. No, pero que era la firma de un recibí. Sí. No un recibí con la condicionado BBK. a que tú no pongas el Eso es. teléfono. No tenía nada que ver. O sea, y el teléfono. Un recibí condicionado a que tú no pongas una denuncia. Una denuncia, no. Blanca, nos hemos enrollado, como siempre, que nosotros tenemos que ir como que terminando, Bueno, entonces... pero también tenemos que decir una cosa, y es que, en breve vamos también a ir terminando un poco la historia realmente de tu hermano, a la espera de retomarla en todo su apogeo cuando salga el documental, cuando se proyecte el documental. Y bueno, mientras tanto, lo que vamos a hacer, una vez terminada la historia de tu hermano, un poco lo que se sabe, esa mezcla de entre lo que se sabe y los datos objetivos y los técnicos y el no sé qué mezclados y muy, muy brincados con el tema emocional. Pero luego lo que teníamos en mente era ir haciendo un poco monográficos, es decir, pues mientras proyectan, hasta que se proyecte el documental, lo que nos gustaría es que también este podcast sirviera, que fuera útil también para la gente que lo escucha, ¿no? Entonces nos gustaría hacer un monográfico, por ejemplo, que lo anunciamos en su momento,
hablando con una enfermera que conoció a tu hermano, que trabajaba en Zamudio, vamos a intentar hablar de salud mental y vulnerabilidad, es decir, de bueno, qué supone tener un problema de salud mental a la hora de hacer, de viajar, de los abusos, y de hacer de viajar, todo, de que seas una persona más susceptible que lo normal de, bueno, pues de yo qué sé, de esta, y del estigma y de todo, del cómo, estigma, cómo luego te tratan. de que bueno, ese trato a donde te puede llevar, bueno, pues en fin, que hay muchas veces las personas vulnerables son las que al final pagan el pato en una sociedad en la que no sabemos aceptar la diferencia, y la salud mental. Hay otro que estamos preparando que va a ser muy interesante y muy útil, yo creo, que va a ser el tema de los protocolos. Tú has conocido los protocolos que se manejan en las asociaciones de desaparecidos y vas a comentar cuáles son las cuestiones que una persona cuando desaparece sí o sí la familia tiene que hacer o no. ¿Tienes noticias nuevas de cuáles van a ser algunos protocolos que se están planteando cuando la persona desaparece fuera del país? Sí, y también, Eli, si por ejemplo viajas, vamos a suponer tú estás de viaje y eres víctima de un delito violento, sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Dónde te tienes que dirigir? ¿Dónde tienes que dirigir? O si te pasa cualquier cosa, por ejemplo, te puedes tener un accidente y morirte. Efectivamente. ¿Qué pasos hay que dar? Luego, otro muy importante y que creo que es una asignatura pendiente que el otro día comentamos, que sí está muy desarrollada en víctimas de terrorismo y en violencia de género, pero no en otros ámbitos, aunque no se entienda, es los equipos y la formación que tienen que tener los equipos y las personas que conforman esos equipos para atender a las personas que acuden bajo esta situación de bloqueo emocional o de emocionalidad desbordada o lo que fuera, y cómo tienen que tratarse. Sí. Y luego a mí también me apetece, me gustaría muchísimo hablar de un podcast de desaparecidos, contar casos de los de la gente que yo conozco, de la gente que está más cerca de mí, porque al final hemos hecho una gran familia, las familias de desaparecidos, pues eso es superimportante. Y entonces sus familiares siguen desaparecidos y me gustaría contar las historias por si acaso alguien puede ayudar en estos casos. Blanca, esa idea es estupenda. Yo creo que a la gente que nos escucha le va a interesar conocer otros casos y sí, vamos a intentar que estas personas tengan voz y que participen en el podcast. Hemos empezado con la intervención de Izaskun Bilbao, europarlamentaria, y nosotros ya hemos comentado otras ideas de podcast. Os pedimos que si tenéis alguna idea os parece que sería interesante, además de los que hemos comentado, algunos otros temas, pues nos escribís, como os decimos siempre, que no tengáis ningún apuro en escribirnos. O si tienen alguna duda del caso, eso es, todas las dudas que tenéis las contestamos encantadas de la vida. Eso es. Y ahora, por terminar, no os dejamos tan de la mano. Lo que vamos a dejar ahora es directamente la intervención de Blanca en el Parlamento Europeo. Un saludo. Deciros que mi familia empezó la pesadilla cuando encontramos el cadáver de mi hermano. A mi hermano Miguel Ángel, ciudadano europeo, le mataron y le quitaron el corazón, además de otros órganos, en Suecia. Mi hermano, Miguel Ángel Martínez Santamaría, fue víctima de un delito violento y de un posible tráfico de órganos en Suecia. Suecia, ese país modélico con derechos, libertades y transparencia. Durante estos 8 años, ninguna institución ha hecho absolutamente nada por el caso de mi hermano. Voy a intentar resumir toda mi lucha, que ya dura 10 años, en solitario, sin ayuda institucional de ningún tipo, solamente con un solo fin: intentar saber cuáles han sido las causas y circunstancias del fallecimiento de mi hermano. Y si el cuerpo que enterramos en Londres es el de él, porque ni esto lo tenemos claro. Porque no existe ningún documento que acredite que el que hemos enterrado sea mi hermano. El día 29 de septiembre de 2005, la policía de Bilbao nos comunicó que habían encontrado un cadáver flotando en aguas de Estocolmo, en avanzado estado de descomposición, y que podía ser Miguel Ángel, ya que en su bolsillo había una fotocopia de su DNI. Mi hermano, en teoría,
nos dicen que llevaba mes y medio en el agua. Y esta fotocopia que tengo yo aquí dicen que estaba en su bolsillo. Se puede ver la fotografía de mi hermano y todos sus datos. Incluso se puede leer su DNI, España y todo. Bueno, pues la familia no recibimos, o sea, la policía de Estocolmo no llamó a mi casa para nada. A nosotros nos llamó la policía y había pasado una semana desde que en teoría encontraron a mi hermano. La policía de Estocolmo tampoco llamó a la embajada. Luego la familia nos desplazamos a Suecia porque ya veíamos que había algo raro y queríamos encima que nos diesen el cadáver de mi hermano. Nos tardaron en dar el cadáver 1 mes y medio. Cuando estábamos allí descubrimos que todo era irregularidades y cosas raras. El policía encargado de la investigación no sabía dónde habían encontrado a mi hermano. No existían fotos del levantamiento del cadáver, ni tampoco había estado ningún juez en el levantamiento. La policía sueca nos informa que el caso está cerrado. Nos entrega sus objetos personales, un reloj, unos billetes intactos como los que podría tener hoy en mi bolsillo y esta fotocopia del DNI. ¿Cómo es posible que no se pueda determinar la causa de la muerte por el estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver y en cambio la fotocopia esta está intacta? Yo desde luego no lo entiendo. Pues bien, pese a tener esta fotocopia con todos los datos, la policía no nos llamó. Pero no solo eso. Cuando fuimos a Suecia nos dijeron que teníamos que dar las gracias, que sabemos que mi hermano está muerto, porque en casos así en Suecia se entierra a las personas sin nombre. Y mi pregunta es, ¿cuántas personas, ciudadanos europeos y no europeos, están enterradas en tumbas sin nombre? A pesar de que no teníamos claro qué es lo que había pasado, a mi hermano le repatriamos a Londres porque era una ciudad donde había vivido y donde quería ser enterrado. Pues bien, 1 mes y medio había pasado desde que en teoría el cadáver apareció. Pues tuvo que permanecer 5 días en el aeropuerto, en las cámaras frigoríficas del aeropuerto, porque los suecos no habían mandado la documentación oportuna. No sé si los suecos o la Embajada de España. El acuerdo sobre traslado de cadáveres del 73, porque en Europa el traslado de cadáveres se basa en una ley del año 73, con todo lo que ha podido cambiar esta historia. Exige que el cadáver esté provisto de un salvoconducto mortuorio y que se indique la causa de la muerte y que en el cierre del féretro esté presente un miembro del consulado. Pues en el caso de mi hermano, estos requisitos se incumplieron. En Londres, ante las anómalas circunstancias, allí abrieron una investigación y realizaron un examen post-mortem. Y la conclusión del forense de allí fue que no se podía determinar la causa del fallecimiento porque a mi hermano le faltaba el corazón y otros órganos. En concreto llegó con 6 órganos, más o menos. Y este es el hecho que nos hace pensar que mi hermano ha podido ser víctima de un delito de tráfico de órganos. Cuando les preguntamos a la policía de Estocolmo y a la forense sueca a ver qué había pasado con el corazón de mi hermano, sus respuestas fueron contradictorias. Tampoco entendemos cómo se pudo enterrar un cadáver en Londres sin causa de fallecimiento y encima que le faltaba el corazón. Y tampoco cómo pudo ser repatriado. 1 año y medio después y de mucho insistir, la policía a nosotros no nos entregó el informe forense. Únicamente nos entregó un documento que era el dictamen, una hoja. Entonces solicité a la forense que por favor nos enviase la autopsia de mi hermano. Y la autopsia de mi hermano nos llegó 1 año y medio después, en sueco, y estaba plagada de muchísimas irregularidades. Primero, la autopsia comienza, hombre desconocido, posiblemente se trata de... ¿Cómo que hombre desconocido? La autopsia es de una persona individual con unos datos, no es de un hombre desconocido. Por lo tanto, se ha incumplido lo dispuesto en la recomendación por la armonización de autopsias de 1999. Desde el primer momento a nosotros se nos ha afirmado que mi hermano había muerto ahogado y que se había suicidado. Pues bien, la propia forense que hizo la autopsia, la sueca, dice que los pulmones de mi hermano eran normales. El de Londres lo confirma. Hay elementos que nos indican que mi hermano, si es la persona que hemos enterrado en Londres, sufrió un golpe violento en la espalda con un objeto metálico. Y según la policía sueca, ese golpe se ha producido por causas naturales. Tampoco lo entiendo. En mi afán de conocer qué es lo que había pasado con mi hermano, insisto, si es mi hermano la persona que hemos enterrado,
pues no nos permitieron identificarlo. Cuando fuimos a Suecia no nos dejaron identificarlo. No existen fotografías, no existe nada que pueda decir que es mi hermano el muerto. O sea, yo no entendía nada. Yo preguntaba a la policía en inglés y la respuesta era en sueco. Se conoce que en la comisaría de Estocolmo nadie hablaba inglés, porque por lo menos en mi caso todas las respuestas en sueco. Con mucho esfuerzo fui preparando un dossier, porque en concreto a mí me entregaron 3 fotocopias, un certificado de fallecimiento y un cadáver. Y a base de mucho insistir, preguntar, conseguí tener ya una documentación importante. Yo no tenía ni idea dónde había que dirigirse, pero intenté, miré por internet y me dirigí a todos los sitios. Al defensor del pueblo sueco, al ministro del Interior, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Gobierno vasco, a Derechos Humanos, asociaciones, políticos, Parlamento Europeo, a todos los sitios. En la mayoría de los casos, lo único que me he encontrado ha sido indiferencia, siendo la actitud de todos ellos evasivas, con frases como: tienes toda la razón, pero no te podemos ayudar, porque como ha ocurrido en Suecia, no podemos entregar los documentos, ya que son de carácter privado. Por supuesto que eran de carácter privado. Hablaban de mi hermano, de mi familia. Eran nuestros. En otros casos, silencio administrativo, alguna promesa incumplida, incluso alguna respuesta ofensiva. Me gustaría incidir en la respuesta del ombudsman sueco, en el que decía que era caso sobreseído y que todas las actuaciones policiales y forenses habían sido correctas. En este momento yo no tenía ni la autopsia de mi hermano y él decía que era todo correcto. Hice una segunda queja más tarde y va y me contestó: ciertamente lamento que usted considere que las respuestas que le dieron directamente las autoridades suecas sean oscuras y contradictorias. No obstante, debemos negar la reapertura. De acuerdo con nuestra legislación, el defensor del pueblo sueco solamente debería, bajo circunstancias muy especiales, investigar casos donde los acontecimientos tuvieron lugar hace más de 2 años. Y yo me pregunto, ¿una muerte inexplicada de un ciudadano europeo, con mucha probabilidad de un homicidio y una desaparición de órganos, no es una circunstancia especial? O el documento del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que se dice: con esta damos una de cal, pues me temo que más adelante tendremos que dar alguna de arena. Puedo afirmar con evidencias que nuestros derechos han sido conculcados. Incluso el Ararteko, defensor del pueblo vasco, certifica. Lo que tengo muy claro es que ha habido cuanto menos actuaciones incorrectas, incluso irregulares, por parte de la policía sueca, de la administración de aquel país y también por parte de las autoridades españolas que han intervenido. Los familiares de Miguel Ángel no habían recibido el trato y la atención debida. Por tanto, aprecio sin género de duda la existencia de una mala praxis administrativa. Esto es lo que se llama victimación secundaria y es lo que en este Parlamento se está intentando evitar desde hace muchos años que ocurra con las familias de las víctimas. Pues en mi caso no lo han conseguido. Hace 2 años dejé de estar sola en esta dura batalla. Contacté con una abogada granadina llamada Maite Rojas y juntas preparamos en la Fiscalía Superior del País Vasco un escrito en el que solicitábamos que se investigara la muerte de mi hermano y se procediera a la exhumación del cadáver para su identificación con las técnicas de ADN y la realización de una segunda autopsia que determine cuál ha sido la causa de su fallecimiento. Actualmente dichas diligencias están en la Audiencia Nacional. Esta es una jornada de personas desaparecidas, en los que las familias solicitan la creación de un protocolo que les ayude en la búsqueda de sus allegados. En el caso de mi hermano, este protocolo existía, estaba firmado y ratificado por este Parlamento. ¿De qué sirve disponer de un protocolo cuando las personas más directamente relacionadas con su desarrollo y puesta en práctica lo desconocen? Pueden quedarse tranquilos, pensando que en este Parlamento se piensan cosas realmente importantes, que se dictan leyes, convenios, protocolos. Pero lo realmente importante sería conocer si la ciudadanía, cuando de verdad necesitamos utilizar estos protocolos, en verdad funcionan. No quiero despedirme sin antes decir que pongo a disposición de cualquiera de los miembros de este Parlamento y de cualquier persona que me quiera escuchar, ya que esta es la primera vez en 10 años que puedo hablar de este caso, todos los documentos que acreditan todo lo que estoy contando. Y si he logrado captar su atención, les aconsejo que lean el artículo del periodista Ferran Barber, publicado en el periódico El Mundo, con el título El enigma del hombre sin corazón. Señoras y señores parlamentarios, ustedes tienen el poder,
y con él el deber de hacer de Europa un espacio de libertad, seguridad y justicia. Por favor, no lo desperdicien. Gracias.